Buen día, mi nombre es Carla Fabiola Carreño Medina, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. Mi materia es Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Vamos a trabajar con el tema 9.2, que es inferencias entre dos proporciones. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Veamos un ejemplo. Las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes de asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Wants Airbags, de Meyer and Finney. Chains, volumen 19, número 2. Utilice niveles de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Tenemos la siguiente tabla donde tenemos muertes de ocupantes, en este caso relacionados con el uso de bolsa de aire. Hubo 41 casos de 11.541 posibles, y en el segundo caso sin bolsa de aire, muertes de ocupantes sin bolsa de aire serían 52 de un número total de 9.853 posibles casos. Los datos ya los tengo aquí en el programa Minitab, ya están capturados. Tenemos muertes de ocupantes 41 de 11.541 posibles, y en la segunda sin bolsa son 52 de 9.853 posibles. Nos plantea el problema que hagamos una prueba con estas dos proporciones con un nivel de significancia de 0.05 y sometamos la afirmación de que la tasa de mortalidad son ocupantes es menor. Entonces nos vamos a estadística básica. Nos vamos a ir a dos proporciones. Estadística básica. Vamos a ir a dos proporciones. En este caso vamos a capturar lo que es la columna 1, que son los 41 casos de 12.541 posibles, y en la muestra 2 serían los 52 casos de un total de 9.853 casos posibles. La primera proporción son 41 casos de 11.541 y en la segunda proporción son los 52 datos de 9.853 posibles. En las opciones tenemos que se tiene que someter con un nivel de significancia del 0.05, por lo cual
el nivel de confianza es del 95%, que viene siendo la diferencia entre 1 y el 0.005, y en este caso nuestra hipótesis nula va a ser someter estas dos proporciones para ver si así las dos proporciones son iguales, por lo cual nuestra hipótesis alternativa será demostrar que la proporción, en este caso la primera, esta, la que tiene bolsas de aire, es menor a la proporción de de los carros que no usan bolsa de aire. Vamos a ver la primera, que es menor. Si rechazamos la hipótesis nula, en la hipótesis nula estamos planteando que las dos proporciones son iguales. Vamos a aceptar la hipótesis alternativa. Aquí le damos OK. En este caso falta comentar que aquí vamos a estimar la proporción. Tenemos dos opciones, medir proporciones por separado, pero en este caso vamos a dar una opción, le damos OK y OK. Aquí tenemos el estudio. Es una prueba para dos proporciones. En la proporción 1, 41 casos de 11.541, la proporción es de 0.003553, en porcentaje sería 0. Multiplicados por 100 será 0.35%, y en la segunda proporción tenemos 52 casos de 9.853 posibles, tenemos 0.005278, en porcentaje sería 0.52. En este caso la diferencia que tenemos estimada para las dos proporciones es de 0.7503, que viene siendo la proporción 1 menos la proporción 2, y en este caso tenemos lo que es el límite superior de la diferencia. Sin embargo, también podemos calcular el límite inferior y así poder calcular la diferencia de un lado. Tenemos una estadística de menos 0.191, y aquí tenemos el valor P, que es el más importante. En el ejercicio nos comenta que el nivel de significancia es del 0.05. Nuestro valor P fue de 0.028, es menor a 0.05, y cuando en la prueba P tenemos que el p-value resultante es menor al nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula. Tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar esta hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, podemos concluir que en los automóviles equipados con bolsas de aire, la proporción de muertes de los ocupantes es menor a la proporción de los automóviles que no usan bolsas de aire. Ok. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, en el cual nos dice moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 encuestadas, son mujeres, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación, y de los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo
con la afirmación. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba a la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia entre la forma de que los hombres y mujeres piensan acerca de ese tema. Nos vamos a Minitab. Ahí. Aquí está. Aquí tenemos los datos de mujeres. En este caso, aquí tenemos ya nuestras dos columnas, en la cual de un lado tenemos mujeres y hombres. Las mujeres que estuvieron de acuerdo de un total de 300. Las mujeres que estuvieron de acuerdo fueron 347 de un total de 382, y del otro lado tenemos que estuvieron de acuerdo con la información 305 hombres de un total de 359 encuestados. La primera es de mujeres y la segunda es de hombres. 347, 105. En el problema nos plantea que hagamos una prueba con esas dos y sometamos la información que parece haber una diferencia. ¿Ok? Nos damos a Minitab, Stat, estadística básica, y nos vamos a ir a dos proporciones. Aquí se quedaron guardados mis datos anteriores. Aquí en mi primera muestra son los 347 de un total de 386, que fue mi primer columna, son mujeres. En la segunda muestra fueron 305 hombres los que fueron encuestados de un total de 359. En este caso, que ya tengo capturados. En la primera proporción fueron 347 datos de 382 posibles, y en la segunda proporción fueron 305 de 359 posibles. En las opciones tenemos que se tiene que someter a un nivel de significancia del 0.05, por lo cual lo dejamos en 95, que viene siendo la diferencia entre 1 menos 0.05 de la diferencia. Y en este caso, nos está en esta hipótesis nula, va a ser someter estas dos proporciones para ver si hay una diferencia entre lo que piensan los hombres y mujeres. En este caso vamos a utilizar la primera porque es una diferencia, y vamos a utilizar dos proporciones. Tenemos aquí y ok. Y ahora bien, tenemos nuestros datos. Sí. Se me perdió. Rayos. Ok, aquí está.
¿no? Ok, a partir de aquí. Bien, tenemos aquí lo que fueron nuestros dos muestras, nuestras dos proporciones. El evento 1, el evento 2, nuestra muestra, la diferencia es entre P1 y P2. Aquí tenemos nuestra muestra, el número de eventos de personas encuestadas fueron 386, de las cuales 347 estuvieron de acuerdo y afirmaron. Nos da el 0.8964. En la muestra 2 tenemos que de un total 399, 305 estuvieron de acuerdo, lo que nos da un 0.84. La diferencia entre esto nos da un punto 0.493816 de nuestro 95% de confianza. En este caso, nuestra hipótesis nula para P1, tenemos que la aproximación es de 2.04 y nos está el p-value dando un 0.979. Por lo tanto, está aprobada. Y nuestra proporción es del 0.87, 87, 61, 68. Pasamos al siguiente. Pasamos con la siguiente tema, que es el 9.3, inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. Estamos ok, listo. Es el 9.3, inferencia acerca de dos muestras independientes. Comencemos con las definiciones. ¿Qué son dos muestras independientes y qué son dos muestras dependientes? Dos muestras son independientes, se dan cuando tenemos valores muestrales seleccionados de una población que no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Y dos muestras dependientes vienen siendo lo contrario, si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y un después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo y una esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Tenemos un ejemplo. Los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado de USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan datos de los resultados según el estudio, según datos que está aquí. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a una prueba de afirmación que los hombres y mujeres pronuncian un número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. La primera muestra es la muestra de hombres. El tamaño de muestra es de 186. La media de la muestra
fue de 15.668.5 palabras en un día y la desviación estándar fue de 8.632.5. Para las mujeres tenemos el tamaño de la muestra fue de 210, la media es de 16.215 pronunciadas en un día y la desviación estándar fue de 7.301.2. Esto se va a resolver en Minitab. En estadística básica y 2 sample t. Y que vamos a ver en datos sumarizados, pues es lo que tenemos. Y vamos a cotejar los que tenemos aquí. En este caso, el tamaño fue de 186. La media es de 15.668.5 y la desviación estándar es de 8.632.5. Para los datos de mujeres tenemos el tamaño es de 210, la media 16.215 y la desviación estándar es de 7.301.2. Pues vamos a ir a opciones y vamos a ver qué nos está planteando. Nos está planteando encontrar una diferencia entre la cantidad de palabras que hablan los hombres y las mujeres, por lo tanto vamos a hacer una hipótesis comparando la cantidad de palabras que hacen los hombres y las mujeres. Esto va a ser someter las dos medias para ver si existe una diferencia. La media 1 va a ser igual a la media 2 y nuestra hipótesis alternativa va a ser lo contrario. En la hipótesis debemos ver la igualdad, por lo tanto la hipótesis alternativa vamos a tener la diferencia ya sea mayor o menor. Entonces vamos a hacer la prueba P. Si tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula de la igualdad entre las dos medias, vamos a aceptar la hipótesis alternativa, que existe una diferencia entre ambas medias. Bueno, aquí en opciones vamos a seleccionar nuestra hipótesis alterna. La hipótesis nula estamos planteando que las dos medias son iguales, por la cual en la hipótesis alterna estamos planteando si es menor o si es igual. Con que sea diferente con eso es suficiente. Aquí hay una opción para asumir que las dos varianzas son iguales. No es recomendable a menos de que estemos seguros de que las dos muestras de las varianzas son iguales, por eso no las seleccionamos. Aquí está preseleccionada, solamente le damos OK y OK. Y ya tenemos aquí el resultado de nuestra prueba. Vamos a analizar los resultados. La muestra 1 de los hombres, el tamaño fue de 183,
La media fue de 15.669 y la desviación estándar es de 8.633. Y la estándar de media de redondeo los decimales y tenemos una 638. La muestra 2, que fue la de las mujeres, fue de 210 mujeres. La media de las palabras es de 16.215. La desviación estándar es de 7.301 y la noción estándar media de 504. La diferencia entre las... tenemos una estimación para la diferencia y un intervalo de confianza del 95%, en el cual tenemos de menos 3.145 a 1.052. Antes de ver el valor P, con solo ver el nivel P de la diferencia de las muestras, podemos ver que el intervalo de confianza, si lo ponemos en una recta de 1 valor negativo a 1 positivo, tenemos que pasar por el 0. Al pasar por el 0, podemos tener un resultado de la igualdad en las dos medias. Si tenemos el valor de 0, no hay diferencia en las dos medias, por lo cual el intervalo de confianza nos está dando como conclusión que podemos tener la igualdad o podemos tener diferencia. No tenemos la certeza, y viendo lo que es la prueba podemos el estadístico de T y el valor de P, el nivel de significancia fue de 0.05. Para nosotros rechazar la hipótesis nula no nos cuenta que las dos medias son iguales. Nuestro valor P en la prueba tiene que ser menor a 0.05. En este caso nuestro valor P es de 0.5, por lo cual al ser mayor al nivel de significancia, en este caso el valor nos dio 10 décimas. Al ser el mayor P valor del valor de significancia, no tenemos no podemos rechazar la igualdad de que los hombres y las mujeres dicen el mismo número de palabras en un día. Y el intervalo de confianza, aquí nos dice para ver que haber una diferencia, y aquí ya vemos que en mi tab que al incurrir el valor de 0 estamos pasando de un valor positivo a un negativo, estamos incluyendo el valor de 0, es posible que exista la igualdad. Podemos incluir en este ejercicio que no tenemos la evidencia suficiente para decir que existe una diferencia entre el número de palabras que pronuncian los hombres y las mujeres. De mi parte es todo por este ejercicio. Ahora pasamos al segundo, en el cual nos está pidiendo la distancia de frenado de autos. Dice que se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba de afirmación
de que la distancia media de frenado entre los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construya un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Ok, en este caso nos vamos a Minitab. Como se vio en el ejercicio anterior, yo hice mi tablita, mis datos. Nos vamos a lo que es estadística básica, muestra 2, analizada. En este caso, el ejercicio nos está diciendo, que para los autos de 4 cilindros tenemos una muestra de 13 autos con una media de 137.5 y una desviación estándar de 5.8 pies. En la muestra 2, que son 12 autos de 6 cilindros con una desviación estándar de 136.3 y una desviación estándar de 9.7 pies. Nos vamos a ver opciones. Nos está pidiendo el igual 0.05 para someter la prueba de afirmación de significancia. Nos quedamos con el 95% del nivel de confianza analizado y vamos a ver lo que es la diferencia entre estas. Damos OK y OK. Aquí tenemos nuestros datos. Tenemos que en nuestra muestra el número total de casos es de 13, nuestra media es de 137.5, nuestra desviación estándar es de 5.80 y nuestra media es de 1.6. Para la muestra 2 es de 12 y nuestra media es de 136.3, la desviación estándar de 9.70 y nuestra media de 2.8. La diferencia en nuestro valor de significancia es de 1.20, que sería menos 0.561 sobre el 8.01. Y en nuestra hipótesis nula tenemos que el valor de t es de 0.37, la diferencia de 17 y nuestro p-value es de 0.7. Tenemos que el p-value está arriba del 0.5 de significancia, por lo tanto nuestra hipótesis es nula. Seguimos con el tema 9.4, que que es inferencias a partir de muestras dependientes. Tenemos las definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales de otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes y después, si cada valor
de muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo, esposa, donde se basa en alguna relación inherente. Tenemos lo que es un ejemplo. De ahí. Sí. Calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base al consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles seleccionados al azar, otorgados según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema. Según datos de USA Today, el nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Aquí ya tenemos los datos. Yo ya tengo abierto el archivo donde tenemos las calificaciones de 20 diferentes automóviles a las cuales se les hizo un análisis con el antiguo sistema de calificación. Digamos que la primera unidad se calificó 2 veces con el antiguo y el nuevo sistema, y así sucesivamente se fueron las 20 muestras que se tomaron. Que tengo mis datos. En el ejemplo del caso 1, con el antiguo sistema de calificación fue de 16 y con el nuevo sistema de calificación fue 15. Recordemos que son millas por galón en combinación, como lo dice el ejercicio, de la ciudad y carretera. En el segundo caso tenemos una calificación para el antiguo de 18 y con el nuevo sistema de 16. El ejemplo nos plantea: utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Ok, para resolver este ejercicio nos vamos a ir a donde dice Stat, estadística básica y datos pareados. Aquí está. Damos clic. En este caso me voy aquí a lo que es mi columna. Va a ser mi muestra 1, que se va a contar contra el nuevo sistema de calificación. Es cuestión de aquí tenemos muestra 1 y muestra 2. Le damos opciones. Nos pide que hagamos el ejercicio a un 0.01% del nivel de significancia. Nuestro nivel de confianza a ser al 99%. Regularmente al 95%, pero nosotros vamos a utilizar con el 99, perdón. Nuestra diferencia va a ser de la muestra 1 menos la muestra 2, hablando de las medias. Y nuestra hipótesis nula va a partir que esa diferencia va a ser igual a 0. Nuestra hipótesis alterna plantea el ejercicio que sometamos a prueba las calificaciones que las del sistema antiguo eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que esa diferencia, que la muestra 1 y la muestra 2 de la media
de la media de la muestra única es mayor que 0. Y nuestra hipótesis nula plantea que esa diferencia es igual a 0. En este caso, básicamente son iguales las medias. Y la hipótesis alterna plantea que esa diferencia es mayor de la media 1 a la media 2. Le damos OK y OK. Aquí tenemos nuestra prueba T entre el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación. Es una prueba T. Aquí tenemos por lo que sometimos a prueba automóviles con dos sistemas de calificación de millas por galón de rendimiento en combinación de ciudad-carretera. Tenemos aquí el resumen. Antiguo sistema de calificación, la muestra fue de 20, la media fue de 22.70, la desviación es de 5.37 y la media estándar es de 1.20. Y del nuevo sistema de calificación tenemos el tamaño de la muestra igual a 20. Tienen que ser del mismo tamaño puesto que estamos haciendo una diferencia de nuestros valores. Los 20 automóviles. La prueba es tanto del antiguo como del nuevo. Y la media fue de 20.35. De manera vemos que la desviación estándar es menor y el error estándar es de 1.05. La diferencia entre estos dos es de 2.35 entre la muestra 2, muestra 1 y muestra 2. Tenemos 20 de diferencia. La desviación estándar es de 0.745 y el error estándar es de 0.167. Sometimos a prueba de que la media del antiguo sistema era igual a la del nuevo sistema. Esa fue nuestra hipótesis nula, que está partiendo que la diferencia es igual a 0 y que las dos medias son iguales, y que nuestra hipótesis alterna planteaba que la media del antiguo sistema es mayor al nuevo sistema, que es lo que plantea el ejercicio. Plantear que el antiguo sistema, que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas al del nuevo sistema. Nos pide un nivel de significancia del 0.01 por conclusión, que damos que el 99% que es el nivel de confianza, y nuestro límite inferior es de 1. Nuestro punto estadístico. Nuestro valor es de 0.000. Aquí nada más nos da 3 dígitos. Tenemos que ser más, pero no, nada más nos da 3. Nuestro valor P es menor al 0.01 de nuestro nivel de significancia. Rechazamos la hipótesis nula. Tenemos la evidencia suficiente para rechazarla, de que la diferencia es igual a 0 o que las dos medias son iguales. Y aceptamos nuestra hipótesis alterna de que la media del sistema del antiguo sistema de calificación es menor a la media del nuevo. Por último, para tener nuestro intervalo de confianza, podemos hacer aquí en estadística básica, donde estamos, datos pareados, y en opciones, en lugar de decir la hipótesis alterna que es mayor, que es diferente, y nos va a tomar en cuenta tanto el límite superior como el límite inferior, le damos igual, OK, y esto nada más lo hacemos para tomar el intervalo de esta diferencia. La diferencia estimada es de 2.35, la división está en 7.45, y aquí nos cambió, no, nuestros datos siguen siendo iguales. OK, entonces nos damos a lo que es nuestro siguiente ejercicio, en el cual nos dice, perdón, se me movió.
nos dice costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontales y traseras de automóviles después de años sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Seiton, Subaru, Hyundai y Volkswagen y Nissan. Los automóviles construya un intervalo de confianza del 95% para la medida de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Ok, en este caso vamos a pasar nuestros datos a Minitab. Vamos a ocupar una hoja nueva. A copiar nuestros datos. Tenemos que tenemos 936, 978, 22, 632, 2911, 4312, 2469, 2598, 4535. Del otro lado tenemos el costo de reparación. Costo de reparación trasera. Okay. Tenemos 280, 202, 202, 3191, 11, 22, 739, 2779, 375, 1787. Catorce ochenta, 1202, 402, 91, 1122, 739, 27. Y y 1787. Este no. Y este tampoco. Ok.
Ok, en este caso vamos a ir igual a estadística básica. Ok, ya tenemos los datos. Tenemos un total de 9 datos para frontal y parte trasera. Vamos a lo mismo, estadística básica. Partir. Vamos a anexar los datos exactamente igual. El costo de reparación. El nivel de confianza, vamos en opciones, está pidiendo 95%. Y aquí nos especifica si uno es mayor que el otro, ya que no nos especifica. En la próxima vamos a dejar igual para tener un resultado más certero. Y aquí tenemos nuestros resultados. Muy bien. Una vez que ya entendemos cómo serán los resultados, pues vamos a aquí. Y ok. Tenemos una evaluación C. Ok. Muy bien. Y tenemos que nuestro número de muestras fueron de 9, nuestra media es de 22.669, nuestra desviación estándar es de 1461, nuestra media es de 487. Pero en este caso, en la costa trasera, la misma muestra de datos es 9, nuestra media es de 10.830, la desviación estándar es de 1024 y el error la media es de 341. La diferencia entre estos de la media es de 840, la desviación estándar es de 1935 y el error de media es de 645, con una diferencia del 95 de nivel de confiabilidad es del menos 648. El t-value es de 1.30 y el p-value es de 0.02. Entonces, ok. Entonces nos vamos al siguiente tema, que es 9.5, comparación de la varianza entre dos muestras. Perdón. 9.5, comparación de la variación de dos muestras. Comparación de la variación de dos muestras. El objetivo es someter a una prueba, una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere para que ambas poblacionales tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Básicamente vamos a utilizar el método de valor de P para someter a una prueba de comparación de dos muestras. Como ejemplo tenemos el control de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteo de plaquetas, número por milímetros cúbicos de hombres y mujeres elegidos al azar. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba, la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar.
Ok, aquí tenemos los datos. Vamos a abrir el archivo. Esperamos a que abra. Ok, aquí tenemos dos muestras, las muestras de las mujeres. En total fueron 27 mujeres y 23 hombres. Y aquí tenemos el número de plaquetas por cada milímetro cúbico que se obtenieron tanto de las mujeres como de los hombres. Que plantea el ejemplo que tenemos aquí, comparar las dos variaciones estándar de ambas muestras y revisar si esas variaciones estándar son iguales. Ok, ¿cómo nos vamos a resolver? En estadística básica y en dos varianzas. Bueno, tenemos aquí varias opciones. Como tenemos opciones en dos columnas diferentes, vamos a cada muestra en su propia columna. Igual tenemos opciones de tener desviaciones estándar de las varianzas si hacemos, pero en este caso vamos a utilizar okay. Sin embargo, vamos a ocupar en la columna 1 tenemos diferentes datos. Okay. Mujeres, los hombres. Aquí en opciones vamos a hacer una prueba de hipótesis para determinar si la desviación estándar de ambas muestras son iguales. Nuestro nivel de confianza lo vamos a determinar a partir del nivel de significancia. Cuando no nos menciona el nivel de significancia, nuestro nivel de confianza es el 95% y el nivel de confianza es de 0.5. Nuestro nivel de confianza es igual a 1 menos 0.05. El nivel de confianza es igual a 0.95 o 95%. Aquí en la comparación de dos desviaciones estándar o dos varianzas, aquí vamos a seleccionar, tenemos ya seleccionado la desviación estándar, que es lo que nos está pidiendo comparar el ejercicio, que nos dice determinar si tiene el mismo conjunto de plaquetas, tanto la muestra de hombres como de mujeres. Entonces lo dejamos en desviaciones estándar y aquí lo que tenemos es una razón, la desviación estándar de la muestra 1 sobre la desviación estándar de la muestra 2. Si ambas fuesen iguales, tendríamos como resultado hipotético, tendría que ser 1. Por eso tenemos 1 aquí. Si fuesen diferentes, nuestro diferente pues fuera diferente a 1. En este caso, vamos a seleccionar. Ya está preseleccionada, de hecho no se modificó nada que fuese mayor o menor. Simplemente tenemos que identificar cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Nuestra hipótesis nula va a plantear que
la desviación estándar de la muestra 1 va a ser igual a la desviación estándar de la muestra 2, y si ambas son iguales, como demuestra una razón o una división, el resultado va a ser 1. Si son diferentes, en este caso, esa va a ser nuestra hipótesis alternativa. No importa cuál es menor o mayor, comparando la muestra 1 hacia la muestra 2, si son diferentes, vamos a seleccionar esta que tenemos aquí y vamos a suponer que ambas distribuciones, que el nivel de confianza es una distribución normal. Le vamos a dar OK. Aquí tenemos más opciones. Vamos a seleccionar todas las gráficas. OK. Y OK. Bueno. Aquí tenemos todas las gráficas de la muestra 1 y de la muestra 2. Aquí tenemos nuestra distribución de los datos de la muestra de mujeres, el contado de plaquetes de la muestra de mujeres y de la muestra de hombres. De manera visual podemos ver que la distribución de la muestra de mujeres tiene una distribución más dispersa, los datos están más dispersos, y de los datos de los hombres están más pegados unos con otros. Desde aquí se podría identificar que esta debería tener una desviación estándar mayor. Sin embargo, vamos a tener una. Igual tenemos un histograma tanto de mujeres como de hombres. Vemos aquí el resultado de mujeres y el resultado de hombres. Está un poco más disperso. Y el de hombres estamos más concentrado. Vamos a analizar esta gráfica, que es la más importante. Y vamos a analizar los datos de la prueba. Comencemos con los datos. OK. Nuestra hipótesis nula plantea, como lo menciona, que la desviación estándar de los hombres y mujeres son iguales, y nuestra hipótesis alterna plantea que el resultado es diferente a 1. Por lo tanto, el nivel de significancia es de 0.05 y nuestro nivel de confianza es de 0.5. El método usado fue el método F de la prueba Fisher, que es exacto para una distribución normal. Aquí tenemos el resumen de la muestra usada de mujeres. El tamaño fue de 27, la desviación es de 75.933, la varianza es de 5.774.971 y aquí tenemos un intervalo de confianza de un 25% para la desviación estándar, que es de 59.846 a 104.144. Para los hombres tenemos que el tamaño de la muestra fue 23, la desviación estándar es 62.6 y la varianza es de 3.857.127. Recordemos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, y de igual manera tenemos un intervalo de 95%, que es de 48.032 como límite inferior y 87.901 como límite superior. El resultado de la desviación estándar de la muestra 1 de mujeres sobre la muestra desviación es de 1.224, que resulta dividir 75.993 sobre 62.106. El resultado de la desviación de la varianza es de 1.47, que resulta de dividir de 341. OK, aquí tenemos el intervalo de confianza para la prueba. Del coeficiente o la razón para la desviación estándar y para la varianza. Para la desviación estándar es de 1.204.
Ok. El valor de P lo comparamos con el nivel de significancia. Si el nivel de P es menor a nuestro valor de significancia, nuestro valor de P, .34, por lo cual no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad. Por lo tanto, es posible que las desviaciones estándar sean iguales por sus intervalos. Esto del valor del P cuando es mayor al nivel de significancia no tenemos lo suficiente para rechazarla. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis alternativa. Ok, analizamos la gráfica. Aquí tenemos la razón, que es lo que plantea que la razón es igual a 1 versus la razón que es igual mayor que 1. Aquí tenemos la referencia que es 1 y el resultado que fue 1.22 y el intervalo de confianza para de confianza es de 0.80. Aquí tenemos el intervalo de la desviación estándar de las mujeres y el intervalo de la desviación estándar de los hombres. Si podemos ver, este intervalo tiene puntos en común. Aquí es por eso que no tenemos la evidencia suficiente para decir que son diferentes, porque hay algunos puntos de acuerdo al intervalo del 95% de la desviación estándar que tenemos, en los cuales la desviación puede ser la misma. Visualmente se puede ver aquí lo que se comenta del valor de P. Al ser mayor al valor de significancia de 0.05, no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la igualdad de las desviaciones estándar, de las mujeres y de los hombres. Y acá abajo tenemos una gráfica de cómo están distribuidos. La desviación estándar de las mujeres sí es mayor a la de los hombres, es un poco más compacta. Sin embargo, aquí podemos ver el dato menor y el dato mayor es de 164 a 384. Tenemos el cuartil, la mediana, el tercer cuartil. Y por acá tenemos que el rango es mucho mayor. Los límites es de 198 a 471. Sería de 273 el rango. Y tenemos el cuartil 1, cuartil 3, el rango de cuartil y la mediana y el tamaño de la muestra. Y acá el rango fue de 273. Es mayor el rango de las mujeres por cómo están distribuidos los datos. Sin embargo, los intervalos de confianza vemos que hay partes en los cuales puede ser igual. Por lo tanto, concluimos en este ejercicio que no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la igualdad, de que sus desviaciones estándar, tanto de grupo de hombres y mujeres, que en el conteo de plaquetas por milímetro cúbico es igual o diferente. No tenemos la evidencia suficiente. De mi parte, seguimos con tenemos aquí el otro ejercicio, el cual dice discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence All Allegations of Age Discrimination de Barry y Boland, American Statistician Vol.
lumen 58 número 2, utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Aquí tenemos los datos. Vamos a abrir el ejercicio. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos. Solicitantes sin éxito, solicitantes con éxito. Las muestras son un total de, sin éxito son 23 datos y con éxito tenemos un total de 30 datos. Ok, ¿qué nos está planteando? Nos dice comparar la desviación estándar de ambas muestras y revisar si tienen la misma desviación estándar. Ok, ¿cómo se va a resolver? Igual que el ejercicio anterior. En estadística básica, nos damos dos varianzas. En este caso tenemos varias opciones. Como tenemos opciones en dos columnas diferentes, vamos a seleccionar la muestra, cada muestra en su propia columna. Seleccionamos. Okay. En opciones nos está pidiendo el ejercicio el 0.05 de significancia, que sería el 95%. Nos damos igual. Esto se va a quedar por default, ya está seleccionado. En gráficas vamos a poner el histograma y el valor independiente de P. En opciones vamos a utilizar igual para terminar. Ok, el nivel de confianza lo vamos a determinar a partir del nivel de significancia. Vamos a hacer okay. Aquí pues ya está preseleccionado todo lo que vamos a ocupar. Le damos OK. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos, pero vamos a poner los datos. Ok. Aquí tenemos que el número de solicitantes sin éxito de nuestra muestra fue de 23, nuestra desviación estándar es de 722. La varianza para en este número de muestras, que son 23, es de 52.13. En el nivel de confianza tenemos un 5.58. El solicitantes con éxito, nuestra número de casos es de 30, la desviación estándar es de 5.84 y la varianza es de 34.16. El método que estamos utilizando es el F Fisher. El estimado es de 1.22. El límite inferior es de 0.81, el máximo 1.83. Aquí tenemos que nuestra estadística es de 1.51, la diferencia 1 es 22, de la diferencia 2 es 29, el p-value es de 0.022. Aquí en nuestras gráficas estamos viendo que para nuestro primer solicitantes tenemos que
en 1 que es mayor o igual que a 1, estamos viendo que tenemos aquí nuestro nivel de confianza que es 1 y aquí nuestro nivel de confianza es 95, el estimado es de nuestro punto es de 1.22, donde tenemos un intervalo de 0.83, límite inferior, y el límite superior es de 1.83. En el caso de aquí ya tenemos ambos, que son los solicitantes sin éxito y con éxito. En este intervalo tenemos que el nivel de confianza es de 95, el estimado es de 7.22 y el intervalo es de 5.58 a 10.2194. Para los solicitantes con éxito tenemos que igual nuestro nivel de confianza es del 95% y el estimado es de 5.88, nuestro intervalo límite inferior es de 4.68 y el límite superior es de 7.99. En esta otra gráfica tenemos que nuestros datos están un poco más concentrados en la parte de abajo. Aquí tenemos que nuestro cuartil es, la media es de 45, vamos al cuartil 1 que es de 42, el cuartil 3 que es de 54, tenemos que nuestro número de casos es de 23, en la parte de abajo tenemos que en el cuartil 1 nos marca 41.25, la media 45, el cuartil 3 48, y el número de muestras es de 3. Ahora bien, vamos aquí al value. Tenemos que en los solicitantes sin éxito muestran los datos un poco más dispersos y en los de éxito están aquí un poco más concentrados, pues son los solicitantes. Y para nuestra tercera gráfica, que tenemos el histograma, en los solicitantes con éxito, como se comentaba en la gráfica anterior, se muestran los casos un poco más concentrados, por lo tanto nuestros intervalos no están tan separados en los solicitantes sin éxito como se muestra en los solicitantes sin éxito. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.